Economía digital y modelos de negocio. Quiero comenzar nuestro encuentro de hoy con esta frase de Jeffrey Sachs, quien a pesar de ser una persona no tan joven en comparación con otras que están a la palestra en los medios digitales, plantea que la revolución digital crea desafíos y oportunidades para los países en vías de desarrollo. Pero fíjate, hace una aseveración, los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya los países desarrollados lo tienen como parte de su cultura. Ahora, nosotros, en el caso de Venezuela, pues, específicamente que estamos en vía de desarrollo, tenemos cierto tiempo en esa fase de llegar a ya pertenecer a un país que sea completo en su desarrollo integral, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten en el entorno, pero también saber afrontar cuáles son los desafíos. El principal desafío que presentamos en la actualidad es la interconexión. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya está trabajando en una 5G y en Venezuela todavía estamos en la 4G. Entonces ahí tenemos una oportunidad que aprovechar, pero también un desafío que afrontar como sociedad. La economía digital es un fenómeno impulsado por la convergencia de las comunicaciones, la informática y los contenidos. Y esta época vemos que muchas personas se están dedicando a la creación de contenido, aprovechando el boom para fortalecer su presencia dentro del escenario organizacional y el escenario social, pero no todo eso lo podemos considerar como economía digital. Esto crea entonces que exista un alto volumen de interacción de tránsito en la autopista de la información para poder promover modelos de negocios altamente efectivos. Es el resultado de millones de conexiones e interacciones entre personas, negocios, dispositivos, plataformas, datos, o sea, todo lo que nos conseguimos en la web o en el Internet de las cosas como es conocido en la actualidad, en la generación pues, 5.0. Son los procesos económicos, transacciones, interacciones y actividades basadas en qué? En la tecnología digital. Quiere decir que no puede existir economía digital, no puede existir marketing digital si la organización no tiene presencia en la web. Es la principal característica distintiva. Para que exista un marketing digital, para que exista una economía digital, la organización tiene que tener presencia en la web. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aprovechar todo el tránsito de la web 24/7 los 365 días del año para determinar esa visualización altamente efectiva. Es un conjunto de estrategias y acciones que contribuye al impulso de la competitividad para mantener a la organización altamente productiva con la finalidad de migrar de una economía generalizada a una economía que utilice la tecnología de la información en sus actividades. Es decir, de la economía tradicional, de cuando nosotros íbamos al centro comercial, al supermercado y comprábamos, a una migración que compramos a través de las plataformas electrónicas. De esta forma se incrementa la productividad, la competitividad y, por supuesto, el auge o la promoción de los agentes económicos que van a contribuir con la generación de oportunidades y progreso en toda la sociedad. La economía digital entonces, perdón, necesita de esta conexión dura, de este hardware para unirse con el software y poder desarrollar la plataforma completa para que las organizaciones desarrollen sus procesos digitales y dar paso al comercio digital, que es decir, a la venta de bienes o a la promoción de servicios utilizando las plataformas electrónicas. La economía digital también da respuesta a los retos de las empresas que afectan su desempeño y capacidad de cumplir con las promesas de valor. Como costo de producción, por ejemplo, nos vamos a considerar los costos que tiene una empresa que utiliza la publicidad tradicional a los costos que utiliza, que recurre una organización que utiliza la publicidad a través de los medios digitales. ¿Por qué? Porque la de los medios digitales es mucho más económica y tiene mayor afluencia, tiene mayor público. En cambio, la otra está un poco segmentada y no tiene tanta afluencia o no llega a tanta gente como la que utilizamos a través de las redes digitales. Se basa entonces en la compra online, el ofrecimiento de servicios y por supuesto va a estar relacionada o se va a estar interactuando con un conjunto de acciones que van a promover
el desarrollo de productos netamente digitales con la finalidad de que yo como usuario, tú como usuario, puedas desde tu casa navegar y seleccionar la opción de tu conveniencia según tu capacidad de compra, según tu criterio de compra, según tus gustos personales, para ejecutar entonces todo un conjunto de operaciones que te va a generar la compra de un bien, y ahí estamos en presencia de la oferta y la demanda, elemento característico de la economía, con la comodidad de trabajar o de desarrollar acciones bajo las plataformas digitales. La importancia, primero, va a permitir a los individuos y a las organizaciones realizar tareas normales en menor tiempo y desde una comodidad relativa. Va a crear nuevas empresas de tecnología y dar auge a las que ya existen. Va a fomentar nuevos puestos de trabajo y va a impulsar el crecimiento económico, pero también la tercerización. Va a reducir los costos de transacción, va a facilitar el acceso a los mercados donde se ejecuta el proceso de compra y venta, y por último, va a generar entonces la economía de escala como elemento trascendental para incrementar las transacciones que las organizaciones realizan en el tiempo. Y elemento clave de la importancia de la economía digital lo vemos como Netflix, la plataforma que llegó para desplazar a la televisión tradicional, a la televisión por suscripción, ves que cuando nos conseguíamos con Supercable, con una empresa de televisión por cable del Táchira, ¿cuál sería? A ver, tenemos, bueno, es que como tal no hay ninguna así de, a ver, solamente un canal que sería TRT, pero aquí por lo general siempre es intercable. Es Intercable. Intercable también, yo vi en el estado Zulia, Intercable también tenía fuerte presencia, pero a través de todas estas plataformas digitales, ya esa televisión no es que ha desaparecido, sino que tiene menor cantidad de usuarios. ¿Y qué han hecho? Han integrado su parrilla a otras, a los canales digitales. Entonces, por allí están teniendo una presencia y una participación. ¿Por qué? Porque el Internet, a través de YouTube, Netflix, toda la serie, ha llegado entonces a destronar los canales de televisión tradicionales. Vemos entonces que da importancia porque cada día están surgiendo nuevas plataformas que se van integrando, van a surgir mayores agentes de comercialización y allí tenemos entonces la visualización efectiva para generar la importancia y la relevancia que posee la economía digital, sobre todo en la actualidad. Las limitaciones, por supuesto que como todo proceso económico, enfrenta limitaciones. Vamos a hablar desde nuestro escenario, que es Venezuela. No existe un marco legal que regule, perdón, las transacciones que se ejecutan dentro de la economía digital. Y por supuesto, existen barreras como la falta de conocimientos digitales y los hábitos arraigados de las personas. Te voy a hablar en mi caso. Mi mamá tiene 92 años. ¿Cómo hacerle entender que ya Venevisión la tiene que ver por la computadora y no por el canal normal donde ella iba y conseguía con su antena tradicional? Entonces, ese es el elemento que tenemos que ir fomentando esa cultura de innovación para que esta barrera la podamos transformar en una oportunidad. Los elementos relacionados con la economía digital son dos. Primero tenemos las plataformas digitales, porque tiene que existir las plataformas digitales para que exista el comercio digital y para que exista la economía digital. Y por supuesto, existiendo el mercado, el marketing digital y la economía digital, se van a dar entonces los modelos de negocio orientados o con adaptación a la incorporación de la tecnología. Y la economía del Internet basado en el intercambio, en esas transacciones por la adquisición de productos o la contratación de servicios a través de las plataformas electrónicas. Las características es que es de alto conocimiento, se basa netamente en la digitalización. La digitalización te conlleva a que nosotros como usuarios entremos en el mundo de la virtualización, la molecularización, porque va a recurrir entonces a a nodos críticos para determinar su aplicación, la desintermediación, porque no existe intermediarios como tal, la convergencia, porque todos recurrimos a ellos, el hecho o el factor innovación,
Tenemos entonces ya no los consumidores, sino prosumidores, que va mucho más allá de los consumidores, porque son consumidores proactivos, que salen a buscarme a mí como organización. Yo voy a Digitel porque quiero adquirir una línea 0412 o 0422. Digitel no va hacia mí. Digital está en los centros comerciales y en las oficinas comerciales. Entonces, allí tenemos esa fase de prosumidores porque vamos en búsqueda de ese consumo. La inmediatez del servicio, porque una vez que los contratamos, allí lo tenemos. La globalización, porque tenemos acceso a toda la economía en tiempo real. Y por supuesto, la discordancia, porque a veces nos encontramos con puntos de opiniones, con comentarios o con situaciones que no van con nuestro anorte o con nuestra cultura. ¿Hacia dónde apunta la economía digital? Hacia los servicios de salud, la telemedicina, pero también está abarcando las ventas hacia los minoristas, que se logre incluir no tanto grandes consumidores, sino también minoristas. El diseño y manufactura, el fortalecimiento de las relaciones públicas, la difusión del turismo como elemento clave para promover el aparato productivo de un país, los servicios de educación lo estamos desarrollando en este momento, Miguel, y por supuesto el entretenimiento como estandarte para el desarrollo de la economía digital. Las plataformas digitales, entonces, son sistemas tecnológicos que facilitan la interacción y el intercambio entre diversos grupos, sustentados por una infraestructura compartida alimentada por datos. Mi con tu alto tráfico conlleva a la analítica de datos y esa analítica de datos va a determinar que una plataforma necesita reestructuración, que una plataforma necesita mantenimiento, lo vemos con los bancos, las plataformas de los bancos, que una plataforma necesita un proceso de reingeniería para llegar a la optimización en pro de que nosotros como usuarios navegamos libremente por ella sin obstáculos, que toda la información se refresque en el momento y esté completamente actualizada. Los tipos de plataformas digitales los conseguimos con las plataformas educativas. Por ejemplo, Zoom es una plataforma que se dedica tanto a la educación como al área de negocios, porque no solamente está dirigida a teleclases, también puede ser teleconferencias. Tenemos los software específicos de las instituciones educativas, por ejemplo, Moodle, las plataformas sociales, las redes sociales, las plataformas para el comercio electrónico, Mercado Libre, y las plataformas especializadas cuando ya tenemos una organización que tiene un dominio establecido. Para ti, ¿cuál es la organización que tú le dices presencia física tiene y es conocida en toda Venezuela? Pero la presencia digital también es muy importante por la forma como la ejecuta. Te pregunto. Pues principalmente yo veo más que todo lo que es las líneas telefónicas y lo que son las empresas de telefonía Ajá. celular. Por ejemplo, si ellos tienen presencia física, pero a la vez tienen mucho bombardeo lo que es en cuanto a redes sociales o utilizando las plataformas digitales, porque la publicidad tradicional que ellos manejan, sí es verdad que la tienen, pero no le está haciendo tanto hincapié en eso. Más bien están como migrando más a lo tecnológico. Lo mismo pasa con Movistar. Y digamos, si vemos el ejemplo, digamos más reciente, Movinet, que está volviendo otra vez a la palestra porque Que está está retomando operaciones. así es, y entonces ahorita está como metiéndose más en el mundo digital, de las redes sociales, impactando, porque presencia tiene, pero física tiene, pero no tantas. Entonces como que está navegando en el mundo de la red social ahora. Ok, ¿y qué me dices de Farmatodo? Ah, bueno, sí, Farmatodo, porque Farmatodo tiene presencia física en toda Venezuela, incluso fuera del Ajá. país, y tiene mucha información en cuanto a las redes sociales, plataformas digitales, él cuenta con todo. Yo no tengo tiempo, no tengo disponibilidad, no puedo salir de mi casa, compro en Farmatodo un delivery y me llega a mi casa. Sí. Entonces, fíjate, ahí estamos desarrollando el concepto de marketing digital, pero también la economía digital. Entonces, allí tenemos, ese es el ejemplo más claro
de cómo esta plataforma digital dedicada al comercio electrónico y la visita en tienda, que es toda una experiencia, se va a compenetrar y es para distintos gustos, porque de repente hay personas que dicen, no, yo soy feliz cuando voy por mi carrito en Farmatodo y voy metiendo, porque veo el producto, lo puedo leer. En cambio, otra persona dice, no, yo soy cómodo, yo sé lo que voy a comprar, compro por la web, compro y me llega. Entonces, todo va en función de nosotros, los consumidores, cuál sea nuestra importancia relativa, porque al final del día o al final del cuento, tu compra y mi compra es lo que alimenta Farmatodo. Tú comprando como generación de relevo por las plataformas digitales y yo comprando como generación tradicional a través de una compra física. Entonces allí ambas van a determinar una afluencia y ambas van a determinar la efectividad del modelo de negocio de Farmatodo que ha tenido, se ha dado a la tarea de evolucionar, pero fue previsivo. ¿Por qué? Porque Farmatodo no fue a última hora que sacó su página web e incluyó el comercio electrónico, no, lo tiene desde hace tiempo porque visualizó la oportunidad de negocio y visualizó la innovación como elemento de cambio. ¿Alguna pregunta hasta ahora, compañero? No, ninguna. Ok, cualquier cosa me avisa, por favor. Tranquilo. Las plataformas digitales que estamos viendo, aunque la información es del 2017, se mantiene con cierta presencia o con determinada proporción. Para el caso de Asia, que lo vamos a estudiar primero, sigue desarrollando o manteniéndose la fuerte presencia de Tecnosec y Alibaba, y Samsung, netamente comercio electrónico. Fíjate que Asia está orientada entonces hacia la comercialización, grandes volúmenes de comercialización. Si nos vamos a Europa, quien lidera, exacto. Entonces estamos hablando de los sistemas de información para las organizaciones, o sea que allí estamos hablando de plataformas para el comercio. Fíjate que Asia, la comercialización de productos, pero Europa, las plataformas que nos van a permitir poder llevar la contabilidad, la nómina, todos los sistemas de información de las organizaciones. En África, en pequeño orden, las plataformas electrónicas para la bolsa de valores. Mientras que en América, el escenario es variado. Microsoft con todo lo que tiene que ver tecnología. Apple, todo lo que tiene que ver tecnología. Amazon, que está a la par de Microsoft y de Apple, lo que tiene que ver con comercialización. Facebook con redes sociales porque se fortaleció por la adquisición de Instagram. Y por supuesto, Alphabet que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, fíjate, todo el conjunto en América Latina que nos desarrollamos con la comercialización de Asia, pero también las plataformas para el fortalecimiento de la gestión organizacional de Europa. Entonces tenemos un compás de acciones más mixto o un mix de opciones en América que no tan especializadas como las de Europa y las de Asia, que si ellas sí se orientan hacia una actividad o un sector ampliamente definido. El marketing digital entonces es el conjunto de actividades que se ejecutan en línea con el objetivo de atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una identidad de marca. No hay marketing digital si la organización no tiene su presencia en la web y por supuesto tiene que tener una identidad de marca. Que nosotros lo que vemos el logotipo o escuchemos el jingle, la frase, decimos, eso está la organización. ¿Por qué? Porque ya tiene la identidad creada en la mentalidad o en el pensamiento de los usuarios. Los beneficios del marketing digital, la interactividad, porque es netamente interactivo, el análisis y la medición como elemento clave que nos va a poder determinar esas métricas, mayor alcance para la audiencia, personalización y precisión tanto en los productos como en los servicios, la disminución en los costos operativos y, por supuesto, la retención de clientes, pero también el incremento en la cantidad de clientes. Las TICs en las organizaciones que van a permitir un proceso que añada valor. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando solamente de las tecnologías de la información y comunicación.
Ahora estamos hablando de tecnología de información y comunicación. ¿Para qué? Para el aprendizaje. Pero no es que vamos a utilizar netamente las TIC para el aprendizaje como lo estamos haciendo en este momento, porque ya a este nivel donde tú estás, estamos hablando de un aprendizaje invertido, donde vas a llegar a fortalecer los conocimientos que ya tienes. Y allí entonces la comunicación es un elemento clave a través de las plataformas digitales nos va a permitir que tú generes valor y yo te ayude a generar ese valor a través de un proceso de interacción. Entonces allí vemos la comunicación y el aprendizaje como elemento clave para el fortalecimiento de, ¿qué? De la sociedad en general. Las características de las TIC en las empresas que van a optimizar la productividad, van a fortalecer la alianza de la comunicación entre todas las áreas, van a fomentar el trabajo colaborativo y por supuesto van a dar oportunidad para planificar negocios, pero también van a ofrecer, se va a plantear o se plantea como una herramienta óptima para la solución o la resolución del conflicto. Porque tú estás en Táchira y yo estoy acá en Venezuela y yo estoy acá en el Zulia. No es que tengamos un conflicto, pero tenemos una barrera que es la distancia, el desplazamiento geográfico. Pero a través de la tecnología de la información y la comunicación nos estamos comunicando perfectamente y estamos desarrollando un diálogo, una conversación. Entonces allí vemos que no necesariamente tiene que estar una persona al lado de la otra para generar los procesos altamente efectivos en las organizaciones. Para ello, a través de todas estas plataformas, vamos a recurrir al comercio electrónico y podemos recurrir al comercio B2C, o sea, donde las empresas venden al público general, o B2B, donde las empresas venden a otras organizaciones, un comercio entre otras organizaciones, o el B2G, donde las empresas venden netamente al gobierno, o el C2C, donde los consumidores vendemos a otros consumidores y es lo que conocemos como los nuevos emprendimientos que se están dando en la actualidad. Las ventajas del comercio electrónico es que tenemos el acceso a grandes mercados, un potencial para que nuestra organización escale, pase de media a intermedia y de intermedia a grande, la reducción de los costos y los gastos operacionales y por supuesto, la desventaja es que existe una gran competencia porque al exponernos a la web ya tenemos entonces la competencia regional, nacional e internacional y los problemas de seguridad por aquello de los ciberataques, la usurpación de identidad o tan simple y llanamente el problema que se da en que tomen información. Por supuesto, el umbral de la rentabilidad tarda un poco más en llegar porque estamos hablando de un negocio que va a ir escalando en el tiempo. Los tipos de comercio electrónico, la tienda online con productos propios, Farmatodo, por ejemplo, el Bronchic, que se encarga de tomar pedidos a los clientes, facturarlos y entregarlo al mayorista. El Marketplace, donde está la tienda, donde ahí tenemos todas las marcas y nosotros vamos a adquirir un producto que ya tenemos visto o que nos llamó la atención, pero no es una tienda representativa de esa marca, sino que confluyen varias marcas. La membresía, donde ya tienes una tienda exclusiva, Apple, por ejemplo, y el servicio, que es el comercio digital, no vende únicamente productos, también se comercializan servicios, por ejemplo, la banca, para determinar entonces los procesos de formación o procesos de consultoría. Coursera es uno de ellos, un elemento clave. Y el cloud computing quiere decir que estas organizaciones no deben de tener únicamente su información en sus computadores. Deben migrar de información hacia servidores. ¿Por qué? Porque los equipos tecnológicos se dañan. Sobre todo en Venezuela que tenemos estas altas fluctuaciones con el servicio eléctrico, los equipos se tienden a dañar. Entonces, ya teniendo todo nuestro respaldo, toda nuestra información en la web, solamente tendríamos que bajar la información, actualizarla en otro dispositivo y ya nuestra plataforma electrónica queda funcionando en operatividad completa, sin obstáculos y maximizando ese beneficio al cliente por aquello de tener presencia, disminuir esos tiempos de mantenimiento o que la empresa no está activa en la plataforma para generar una oportunidad altamente efectiva.